En este video trataremos las premisas básicas del materialismo histórico. Una primera premisa nos dice que el hombre necesita satisfacer necesidades para su existencia, es decir, alimentarse, vestirse, construir un hogar, protegerse del frío, el calor, etc. El hombre, para satisfacer sus necesidades, necesita producir una cierta cantidad de bienes y servicios, por lo que le es necesario invertir una determinada cantidad de fuerza de trabajo. Cazar, pescar, recolectar, construir, tejer, crear, etc. La cantidad de fuerza de trabajo nosotros la estimamos en tiempo. En otras palabras, existe un mínimo necesario de inversión de fuerza de trabajo que expresado en tiempo. Por ejemplo, podríamos calcular 6 horas de inversión de fuerza de trabajo mínimo para la supervivencia, para las necesidades básicas. Pero el hombre, como sujeto de necesidad, puede invertir mayor cantidad de fuerza de trabajo que el mínimo necesario para la supervivencia, es decir, puede crear un excedente y satisfacer necesidades diversas que no tienen que ver directamente con sus necesidades inmediatas para sobrevivir. Por ejemplo, necesidades culturales del placer. Para ello proponemos la siguiente fórmula que se desplaza en la vida cotidiana. En nuestro ejemplo tenemos 6 horas de trabajo mínimo, 4 horas de excedente producido y también tenemos 6 horas de tiempo libre, que es tiempo de disfrute, socialización, placer, actividades recreativas, etc. También tenemos un tiempo de recuperación de energía, tiempo de descanso, vital para el funcionamiento del ser humano. El ser humano sufre un constante desgaste físico e intelectual que debe reponer a través de actividades como dormir, sentarse, acostarse, comer, salud preventiva, curativa, etc. Otra cuestión a tener en cuenta es que los límites entre la inversión de fuerza de trabajo útil, que satisface necesidades, la del tiempo libre y tiempo de recuperación, no dibujan fronteras precisas. Así, por ejemplo, el trabajo útil puede ser un medio de placer para algunas personas, o más habitual y cotidiano, el tiempo libre puede ser un tiempo de recuperación de energías. En el caso del trabajo doméstico particularmente, que incluye como cocinar, lavar, cuidar niños, ancianos, etc., ir a comprar, entre otras actividades, se sitúa dentro del trabajo útil, tanto en la frontera de necesidades mínimas como de excedente de trabajo. La segunda premisa del materialismo histórico nos dice que la satisfacción de necesidades engendran en su mismo dinamismo nuevas necesidades. En otras palabras, las necesidades son un resultado histórico, por lo que se transforman, crecen, cambian tanto en cantidad como en calidad. Tanto las necesidades mínimas necesarias para la supervivencia como las necesidades excedentes producidas precisamente por un excedente de fuerzas de trabajo son un producto histórico. Suponer que las necesidades mínimas para sobrevivir son invariables a través del tiempo es caer en un error importante. Por ejemplo, el caso del hogar, vemos cómo en las sociedades nómades estaba en cuestión el entorno natural, a chozas y tiendas, de una estructura frágil que tenía que ver precisamente con una sociedad nómade. Por otro lado, la casa sedentaria, más resistente, propia del campesino, tipo de la sociedad rural. Y otro caso es, por ejemplo, en las ciudades, la casa edificada en torno a lugares comprimidos, que tiene otras cuestiones muy distintas a las anteriores, tanto en las sociedades nómades como en las sociedades agrícolas, rurales. Como se puede apreciar, la satisfacción de las necesidades mínimas varía en el tiempo y espacio. Podríamos concluir que a medida que avanzamos en la historia, hay un cambio en cantidad y calidad de manera evolutiva. Las necesidades se multiplican. Tanto, por ejemplo, puede aparecer como necesidad mínima la necesidad del transporte, la recolección de residuos, la escuela, hospitales. Son propios de un momento histórico. Como es evidente, también la satisfacción de las necesidades excedentes, producidas precisamente por un excedente de fuerza y trabajo, como es lógico, varía también tanto cuantitativamente como cualitativamente. Es en este lugar donde no existen límites a la diversificación necesaria, es decir,
necesidades tienden al infinito. Por último, aclararemos que la separación entre las necesidades mínimas para la supervivencia y las necesidades excedentes no se encuentran plenamente delimitadas. Son un producto histórico que en muchos casos tienden a confundirse. Esto es dado por las distintas influencias que existen en base a la reproducción de las relaciones de producción en un momento histórico. Por ejemplo, los medios de transporte o comunicación, el sistema educativo, determinados bienes y servicios culturales pueden ser indispensables en un modo de producción para que éste se reproduzca constantemente, pero no así para otro anterior a este. Esto expresa que las necesidades mínimas no son un mínimo biológico, también es válido aclarar, sino también un mínimo en función a la reproducción de las relaciones de producción. Estas necesidades, como ya hemos dicho, son un producto del trabajo. Nunca olvidar esto. Es hora de empezar a romper con la idea de hombre como sujeto de necesidad, de individuo aislado de tipo robinsoniano. Por ello diremos como tercera premisa del materialismo histórico la procreación. Partiendo de la necesidad social de la procreación, diremos que la necesidad mínima para la existencia no es un mínimo individual, ya que éstas necesitan satisfacer necesidades mínimas para engendrar hijos y que estos sobrevivan. Puesto de otra forma, la procreación nos dice que la inversión de fuerza de trabajo debe ser lo suficientemente capaz de satisfacer las necesidades en torno a la reproducción económica de la familia completa. Tomemos un ejemplo. En un modo de producción esclavista, la relación de producción amo-esclavo, supongamos que para satisfacer necesidades mínimas de la familia del esclavo necesita consumir el equivalente a 6 horas de trabajo. Por otro lado, sería suficiente 4 horas para satisfacer sus necesidades individuales. Ponemos los siguientes 4 casos. Ejemplo 1. Pero si el amo solo invierte el equivalente a 2 horas de fuerza de trabajo, en este caso el modo de producción caería rápidamente, pues mantendría a sus esclavos en estado raquítico. Pronto las energías necesarias para reproducir la fuerza de trabajo se deteriorarían. La capacidad productiva disminuiría drásticamente. Aumentaría las disfunciones de esclavo, por lo que se pierde la cantidad de mano de obra. Pero si el amo invierte, en cambio, el equivalente a 4 horas de trabajo, es decir, lo necesario para satisfacer las necesidades individuales, pero no suficiente para mantener la reproducción de la familia completa, es decir, la procreación. En este caso, el modo de producción esclavista se desintegraría igualmente que en el primer caso, con la única diferencia que se daría de forma más lenta, en función de la muerte natural de los esclavos, en tanto no se puedan reponer. Por ejemplo, en 30 años la disfunción de esclavo llevaría a la disminución de la cantidad de mano de obra y por ende la disminución de la energía productiva, es decir, la fuerza de trabajo como tal. Por eso, como hemos dicho, para que un modo de producción se reproduzca constantemente, debe satisfacer las necesidades no solo del mínimo individual, sino también del familiar. Nuestro ejemplo equivale a 6 horas de trabajo. La cuarta premisa del materialismo histórico nos dice que el hombre es un ser social. Es precisamente la cooperación en torno al trabajo. La cooperación se produce en la división social del trabajo. Dicha división depende del modo de producción en su grado de desarrollo, es decir, en su formación social concreta. Por ejemplo, podemos distinguir un sistema social de cooperación con base en la economía de subsistencia, donde los intercambios, sean de productos, trabajo, herramienta, se den de manera comunitaria según necesidad específica de cada familia. Mientras que en un sistema social de cooperación en base a la economía de mercado, los intercambios de productos toman la forma de mercancía. Los productores se convierten en agentes individuales. Los medios de producción, como la infraestructura necesaria, toman un carácter cada vez más social. Es en la división social del trabajo donde se forman las clases sociales. Se establecen las relaciones de producción en base a un determinado grado de desarrollo de fuerzas productivas. Es en la cooperación donde nos dicen que el trabajo es un producto social, eje de las relaciones de producción que a medida que avanza en la historia tiende a complejizarse.
De esta forma, avanzamos hacia una nueva dimensión, superamos la idea de trabajo individual o a nivel familiar. El trabajo es un producto social. Avanzamos aún más si decimos que la satisfacción de las necesidades mínimas no se deben evaluar solo a un nivel biológico, ni individual ni familiar, sino a un nivel social, es decir, en función de la reproducción de las relaciones de producción. Por ellos desarrollaremos algunos ejemplos. Un ejemplo claro es sin duda el de la escuela en la sociedad moderna. Eso se debe a que, por ejemplo, en el sistema capitalista se necesitan cada vez más una cantidad de trabajadores calificados y adaptados al complejo proceso productivo. En otras palabras, la necesidad de trabajo calificado aumenta la necesidad de mínimas e invierte más recursos para la reproducción de la fuerza de trabajo. Otro ejemplo podría ser el caso del sistema de transporte. En la sociedad capitalista, la necesidad de que el trabajador trabaje fuera del hogar emplea la necesidad de un sistema que lo desplace sin perder demasiado tiempo. Este sistema resulta vital para el desarrollo de las relaciones de producción capitalista. La última y de gran importancia, la quinta premisa del materialismo histórico, es la producción de conciencia. La conciencia se produce y se reproduce a través del lenguaje, que es la conciencia práctica. La conciencia es la conciencia del ser condicionado, es decir, que en primera instancia es la conciencia de la inmediatez y lo sensible. La división del trabajo en un primer momento es la división sexual, luego la división entre linaje, posteriormente de relaciones de parentesco. Con la aparición de líderes capaces de influir, es donde se produce la producción de conciencia. Pero sin duda, es la separación del trabajo físico del trabajo intelectual en donde la producción de la ideología se vuelve importante. Comienza la formulación de teorías puras, teología, filosofía y moral. La producción de las ideas de la conciencia es la producción misma del trabajo intelectual, pero esta producción no trabaja libremente, sino que se encuentra condicionado a través de la división social del trabajo y sus relaciones de producción. Con esto concluimos las 5 premisas del materialismo histórico. Suscríbanse a mi canal, denle me gusta y nos vemos en el próximo video.